Continuamos hablando del capítulo 2 de la nacionalidad y de la ciudadanía. Continuamos con la sección segunda, de la cual nos habla de la ciudadanía, con el artículo 39, el cual nos dice que los venezolanos y venezolanas que no estén sujetos o sujetas a inhabilitación política ni a interdicción civil en condiciones de edad previstas en esta Constitución, ejercen su ciudadanía. Recordemos lo que es la nacionalidad y la ciudadanía. La nacionalidad son los lazos que te unen a un determinado país, y la ciudadanía es el grado de responsabilidad que tú tienes en un Estado de Derecho político de tu país. Continuamos con el artículo 41, el cual nos habla que solo los venezolanos y venezolanas naturales, o sea, es decir, por nacimiento, podrán ejercer los cargos de presidente de la República, presidenta de la República, vicepresidente o vicepresidenta, y cargos de los demás poderes públicos del país, como lo son del poder ciudadano, el poder electoral, en algunos casos del poder legislativo, en el caso de la presidencia, y del poder judicial, como lo es en el caso del Tribunal Supremo de Justicia. Continuamos con el artículo 42, el cual nos habla de que la persona que renuncie o pierda su nacionalidad, inmediatamente pierde todos los derechos de su ciudadanía. Continuamos con el capítulo 3 de los derechos civiles, con el artículo 43, el cual nos habla que del derecho a la vida, y nos habla de la vida como algo inviolable, que ninguna autoridad será capaz de truncar. Continuamos hablando con el artículo 45 de la Constitución Nacional, en el cual nos habla de que prohíbe a cualquier autoridad, sea civil o militar, la no prestación de las garantías al ser humano. Continuamos con el artículo 46, el cual nos habla que toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad física, es decir, a un debido proceso cuando sea necesario o cuando se consigue en flagrancia, tiene que garantizársele un debido proceso. Continuamos con el artículo 47, en el cual nos habla del hogar. Ese lugar doméstico o cualquier propiedad privada jamás podrá ser violada sin una debida orden de allanamiento. Continuamos con el artículo 49, el cual nos habla del debido proceso. Todo lo que respecta a un debido proceso, todo lo que se tiene que respetar, como lo son los derechos humanos, por supuesto, la defensa que se le tiene que dar al acusado, la forma en que son las confesiones, que no tienen que ser sin coacción de ninguna naturaleza. También nos habla de que toda persona es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Continuamos con el artículo 54, el cual nos habla que ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre o esclavitud. Ya esto desde hace muchos años en nuestro país fue abolida la esclavitud en el periodo presidencial del presidente José Gregorio Monaga. Y desde ese tiempo para acá está totalmente prohibido cualquier trato de esclavitud hacia una persona. Continuamos con el artículo 59 de nuestra Constitución, el cual nos habla que el Estado garantiza la libertad de culto. En nuestra nación, la República Bolivariana de Venezuela, está permitido cualquier religión, siempre y cuando esté dentro de los parámetros de las buenas costumbres, la moral, y no afecte el orden social del país. Culminamos con el artículo 61 de la Carta Magna, el cual nos habla que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y a manifestarla, siempre y cuando su práctica no constituya un delito para los demás ciudadanos y para el Estado en general. Muchísimas gracias.